Admissions Insights by Scholastica. Hola, soy Adriana, directora y cofundadora de Scholastica. Hoy hablaremos sobre la estructura de los exámenes de dominio del idioma inglés, en específico del TOEFL y el IELTS. El IELTS y el TOEFL son exámenes estandarizados diseñados para evaluar el nivel de inglés que se usa en un ambiente académico. Es por ello que estos suelen ser requisito para solicitar la admisión a los posgrados en el exterior. En algunos casos, con autorización de la universidad, puedes no presentar estos exámenes si llevas más de 2 años trabajando en un país de habla inglesa o si estudiaste el pregrado o la licenciatura también en un país de habla inglesa. Si este es tu caso, te recomiendo que contactes al departamento de admisiones directamente del programa que te interesa para preguntar y ver si puedes ser elegible a no presentar estos exámenes como parte de tu proceso. Tanto el IELTS como el TOEFL evalúan los rubros de comprensión lectora, expresión escrita, comprensión auditiva y expresión oral. Aunque tener resultados altos en estas pruebas no es en sí un requisito que te garantice la admisión, el tener malos resultados sí puede llegar a perjudicar tus posibilidades de ser aceptado. Algunas universidades pueden llegar a requerir que los estudiantes que no alcancen cierto puntaje tomen clases de inglés suplementarias, mientras que otros solo aceptan a los postulantes que se encuentran arriba de cierto puntaje. Muchas universidades prefieren un puntaje o solicitan un puntaje arriba de los 100 puntos en el TOEFL, que tiene que ser en la versión IBT, o de 6.5 o 7 en el IELTS en la versión académica del examen. Muchas veces no te dicen cómo debes de componer cada una de las secciones, cuánto tienes que sacar en cada una de las bandas, pero sí prefieren que el puntaje en el TOEFL sea de 25 en cada una de las secciones y de 6.5 en cada una de las bandas del IELTS. Entonces, cuando estés haciendo tu preparación para los exámenes, idealmente tendrías que superar este número para asegurar que el examen de inglés no va a ser un punto en tu contra dentro de tu proceso de admisiones que pueda hacer que no consigas la admisión al programa que quieras. El IELTS es aceptado sobre todo por universidades en la Unión Europea, en Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda, aunque muchos programas norteamericanos también dan la opción de que presentes tanto el IELTS como el TOEFL. No se requiere de un puntaje mínimo para aprobar el examen, pero se emite más bien un reporte de acuerdo a los resultados obtenidos, y las instituciones son las que determinan el umbral que ponen para los candidatos que desean admitir. En el examen existen 2 módulos, un módulo académico y otro general. El módulo académico es el que usualmente aceptan las universidades extranjeras para validar el nivel de inglés de los postulantes a sus posgrados. El desempeño en el examen se mide utilizando un puntaje que va desde el número 1 al número 9 para cada una de las partes de la prueba: la comprensión lectora, la comprensión auditiva, la expresión escrita y la expresión oral. Es posible recibir medios puntos que indican que hay un desempeño notable dentro de este nivel. Por ejemplo, obtener un puntaje de 7.5 indica que hay un buen desempeño entre el nivel descrito por la banda 7. Los resultados del examen corresponden a las siguientes bandas o puntajes. La banda 9 es para un usuario experto. Si obtienes este puntaje, las universidades no van a tener ni una sola duda que vas a poder con el rigor académico de sus programas. Ese es el puntaje máximo. La banda 8 es para un muy buen usuario. Este puntaje es aceptable para la gran mayoría de los programas de posgrado y sigue siendo un muy buen puntaje. Demuestra que el inglés no va a ser un problema cuando estés tomando clases en un ambiente académico en este idioma. La banda 7 es un buen usuario. Algunos programas piden como mínimo un 7.5. Sin embargo, puede ser que requieran una entrevista y en la misma vayan a evaluar si necesitan tener algo adicional o si tu candidatura es completa por el nivel de inglés. Si tu puntaje es menor a 7.5, es recomendable que consideres si vale la pena repetir el examen y asegurarte que por lo menos alcanzas el 7.5 o lo logras subir a 8. De esta manera no generarás una duda innecesaria para el comité de admisiones. Hay muchos programas que incluso ponen la banda de 7, que es la siguiente. Entonces sí revisa los requisitos del programa para ver si necesitas repetirlo, si no consigues el 7.5. La banda 6 es para usuarios modestos. Muchos programas requieren un puntaje superior al 6, por lo que si tu puntaje se encuentra en esta banda, lo recomendable es seguir estudiando hasta alcanzar por lo menos un 7 o 7.5 en el puntaje total. Algunos programas te van a aceptar con un 6.5 o ponen el mínimo requerido como 6.5. Si tienes 6.5 y no quieres repetir el examen, revisa que los programas que quieres te vayan a aceptar con ese.
La banda 5 es para usuarios modestos y la banda 1 es para un no usuario. Si te encuentras en esta banda o una inferior, debes planear todavía con más tiempo tu proceso de admisión. Comienza por clases regulares de inglés, no para presentar el IELTS. Eso es importante, que no nada más te centres en el formato del examen, sino que te asegures que tu nivel de inglés está bien. Recuerda que al final del día los exámenes son para medir inglés, no para medir su formato del examen. Si tienes una banda que está abajo de 5, lo ideal es revisar si no tienes primero que tomar clases de inglés antes de volver a regresar a entender y conocer el formato específico del IELTS. Ahora hablaremos sobre el formato del examen. En la sección de comprensión auditiva, el candidato escucha 4 grabaciones de hablantes nativos del inglés con distintos acentos y se le pide después que responda una serie de preguntas y ejercicios. La evaluación de esta sección está enfocada en la habilidad del candidato para entender información factual detallada, comprender las opiniones y actitudes de los hablantes, comprender el propósito de una frase en un contexto dado y evidenciar su habilidad para seguir el desarrollo de ideas. Una diferencia importante entre el IELTS y el TOEFL es justo esta sección. Si estás acostumbrado a escuchar más el acento norteamericano, si por ejemplo tus profesores de inglés fueron americanos, canadienses, esta sección puede representar retos adicionales. El acento australiano o el acento hindú, por ejemplo, tienen algunas complicaciones para un estudiante hispanohablante que no está acostumbrado a escucharlos, sobre todo dado el caso que mucha de la televisión, de las películas, de la música tiene un acento más norteamericano. O bien puede no ser un problema para alguien que entiende bastante inglés como para sentirse cómodo con el acento que sea. Ahí tiene que ver un poco con tu nivel de inglés y con lo cómodo que te sientas escuchando este idioma. Cuando estés estudiando esta sección, verás que muchas de las habilidades que acabo de mencionar en este momento son habilidades que también necesitas para tu estudio o para aprobar o sacar un buen puntaje en el GRE o GMAT, en específico en la sección verbal. Entonces, esto significa que puedes aprovechar tu estudio del TOEFL o el IELTS. Ambos exámenes van a tener esta sección de comprensión lectora para estudiar o reforzar lo que has estado estudiando, la sección verbal, en específico en los ejercicios de comprensión lectora del GMAT o GRE. Decidir qué hacer primero, estudiar para el IELTS, estudiar para el TOEFL o estudiar para el GRE o GMAT y después regresar y ser obviamente esta sección es mucho más fácil que la sección del GRE o GMAT, que está hecha para personas de todos los idiomas, que hablan todos los idiomas. Puede ser una buena decisión estratégica. ¿Qué hacer primero? En general, si tú te sientes cómodo con esta sección, lo mejor sería empezar con el GRE o GMAT, porque son ejercicios más difíciles y esto naturalmente te va a ir bien en esta sección. Lo que vas a haber hecho en tu preparación del GRE o GMAT te sirve para esto. Si no te sientes tan cómodo con esta sección, entonces puedes empezar con el IELTS o el TOEFL porque van a ser ejercicios más fáciles y de ahí ir subiendo el nivel de complejidad de los ejercicios. Entonces primero TOEFL y IELTS con esta sección y luego la sección de verbal de comprensión lectora del GRE o GMAT. Por su parte, en la sección de expresión escrita, el candidato debe resolver 2 tareas de escritura. La primera tarea consiste en interpretar de forma escrita el contenido de una tabla, gráfica o diagrama y explicarlo, mientras que la segunda consiste en un ensayo personal donde se le pide expresar un punto de vista, argumento o desarrollar un problema. Esta sección se evalúa conforme los siguientes criterios: cumplimiento de los objetivos, quiere decir que satisface los requisitos de la tarea asignada y presenta una respuesta completamente desarrollada. La coherencia y cohesión, que las ideas del texto están ordenadas de forma lógica y coherente, de modo que la estructura del texto es coherente. Recursos léxicos, si presentas un amplio uso de vocabulario de manera natural y tienes un control sofisticado de preferencia de tu léxico. Rango gramatical y precisión es un uso de un amplio rango de estructuras gramaticales con flexibilidad y precisión. O sea, es decir, que tiene que ser un ensayo bien escrito. Finalmente, en la sección de expresión oral, todos los exámenes se graban y aquí el candidato debe mostrar su nivel de expresión oral. Esta sección de la prueba se divide en 3 partes. En la parte 1, el examinador hace preguntas generales sobre la situación familiar, edad, estudios, entre otros datos del candidato.
En la parte 2 se le da al candidato una tarjeta con un tema que se le pide desarrollar. En la 3 el examinador hace más preguntas sobre el tema expuesto en la segunda parte con la intención de que el candidato desarrolle ideas más abstractas o complejas. Los criterios que se evalúan en esta sección son la fluidez y coherencia, si satisfaces los requisitos de la tarea y presentas una respuesta bien desarrollada. Los recursos léxicos, si tu vocabulario es amplio y lo puedes usar de manera natural y si tienes dominio de un rango sofisticado de palabra. El rango gramatical y precisión, por ejemplo, si usas un amplio rango de estructuras gramaticales con flexibilidad y precisión. Y tu pronunciación, si tu pronunciación es clara, precisa y natural y si se entiende lo que dices sin mayor esfuerzo. Esta es una de las secciones por la que muchos candidatos se inclinan por el IELTS, pues a diferencia del TOEFL, en donde hablas frente a una computadora, en el IELTS hay un examinador presente en tu entrevista, quien te hace las preguntas. Esto si haces el examen obviamente en presencial, si vas a un centro va a haber una persona con la que vas a tener esta conversación. Si haces el examen en línea, que también hay la versión del IELTS en casa, lo que va a ser una videoconferencia con una persona. Si bien tener una persona frente a ti en una conversación que pareciera más casual puede ser una ventaja para hacerte sentir más relajado, toma en cuenta que en ocasiones la disponibilidad de fechas para el examen es más limitada justo por eso. De hecho, puede ser que presentes las otras secciones del examen en un día y debas apartar otro día distinto para tener tu evaluación de esta sección. Por otra parte, el TOEFL, que es aplicado por ETS, la misma compañía del GRE, es aceptado sobre todo en universidades de Estados Unidos y Canadá y se evalúa en un rango de 0 a 120 puntos. Ahora, esto de que en dónde son aceptados, esto es donde más universidades los aceptan. Eso no quiere decir que si tú quieres, no sé, combinar programas, quieres postular a programas en Estados Unidos y a lo mejor también programas en España o en Inglaterra, no te vayan a aceptar el TOEFL. Muchos programas aceptan ambos. Solamente que hay ciertas universidades, ciertos programas en específico que sí solamente aceptan uno de estos dos. ETS ofrece diferentes formatos del TOEFL. Sin embargo, el que debes hacer como parte de tu proceso de admisiones es el TOEFL IBT. Dicho examen debe ser oficial, es decir, la única empresa que puede aplicar este examen es ETS. De hecho, para registrarte al examen debes hacerlo directamente en la página de la institución. Muchos candidatos van a escuelas privadas de inglés creyendo que les venden exámenes de TOEFL y que este examen les va a servir para su proceso de admisiones. De manera similar, algunas universidades aplican exámenes TOEFL como parte de sus trámites académicos internos, pero estos son procesos internos solamente y por lo tanto los resultados en este tipo de examen no tienen validez oficial dentro del proceso de admisiones para universidades extranjeras. Algunos posgrados aceptan el TOEFL IBT o el TOEFL Paper Based. Sin embargo, para que tu puntaje del TOEFL Paper Based sea oficial, debe ser también aplicado por ETS, cuyo registro de inscripción se hace también a través de la página de internet. No obstante, para la mayoría de los países latinoamericanos, de hecho, ETS no ofrece la opción del TOEFL Paper Based oficial. Cada una de las secciones del examen, que son comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión oral y expresión escrita, tienen una escala de calificación que va del 0 a los 30 puntos. Esto resulta en una puntuación máxima de 120 puntos. Para comprensión lectora y auditiva se considera un puntaje alto de 22 a 30 puntos, intermedio de 15 a 21 puntos y bajo de 0 a 14 puntos. Para expresión oral se considera un puntaje bueno si obtienes entre 26 y 30 puntos, regular de 18 a 25 puntos, limitado de 10 a 17 y malo de 0 a 9 puntos. Para expresión escrita se considera bueno de 24 a 34 puntos, regular de 17 a 23 puntos y limitado de 1 a 16 puntos. La mayoría de los programas de posgrado exigen un puntaje superior a los 100 puntos, pero hay casos como por ejemplo varias de las escuelas profesionales de la Universidad de Harvard que requieren de 105 a 109 puntos como mínimo. Además de la suma de las secciones que debe llegar a los 100 puntos, algunos programas exigen que cada una de las secciones sea igual o mayor a los 25 puntos. Un puntaje por ejemplo de 22 puntos, que como mencionamos anteriormente puede interpretarse como alto, puede generar dudas ante un comité de admisiones muy exigente, por lo que en algunos casos podrían eliminar tu solicitud si explícitamente el programa pide que cada sección sea mayor a los 25 puntos. En algunos casos, por ejemplo, si obtienes 22 puntos en expresión oral,
pero tienes un muy buen perfil, el comité de admisiones puede invitarte a una entrevista para evaluar, además de tu perfil, tu desempeño en el inglés. Pero en otros casos, desafortunadamente, si tienes un buen perfil pero no sobresaliente y el programa es muy competitivo, es posible que un puntaje regular en el TOEFL sea suficiente para ponerte en lista de espera o negarte la admisión. Es importante mencionar también que hay que tener cuidado si en tus exámenes diagnósticos estás muy cerca de los 100 puntos, pues puedes tener fácilmente un mal día y obtener un puntaje de 98, por ejemplo. Esta parte de los exámenes diagnósticos es importante y creo que es un punto a favor de hacer el TOEFL frente al IELTS. El TOEFL tiene un examen diagnóstico oficial. Si tú entras a la página de ETS en donde pagarías el examen o contratarías la fecha para poderlo hacer, ahí mismo en esa página hay bastantes recursos, entre ellos puedes comprar material para estudiar y también hay exámenes diagnóstico oficiales que puedes comprar para ver qué nivel estarías sacando o en qué nivel estás del examen. Esos son muy útiles para, en lugar de ir y hacer un examen que además te va a costar más caro, implica mucho más cosas de organización, en lugar de hacer ese, haz un diagnóstico oficial para ver en dónde estás y a partir de ahí definir un plan de estudio. Si estás muy cerca de los 100 puntos, entonces es importante que planees con tiempo tu tiempo de estudio y también la fecha del examen, porque puedes tener un mal día o si haces el examen en un centro donde haya mucho ruido o lo haces también en tu casa o de manera virtual y se ve el internet, todo eso puede llegar a impactar el puntaje que saques y un 98 te puede poner fuera de la jugada, puede ser suficiente para que no puedas ni siquiera postular y un 101 ya te pone en un lugar donde puedes postular con eso, pero la diferencia entre estos puntajes es tal vez una pregunta que tuviste mal. Si no planeas con tiempo la fecha en la que presentarás el TOEFL, puede ser que ya no te dé tiempo de repetir el examen y que la universidad no acepte ese puntaje. Tendrías que, por lo tanto, esperar hasta la siguiente ronda o incluso hasta el siguiente ciclo de admisiones, que muchas veces es un año después para poder presentar tu candidatura. Hablemos ahora de las 4 secciones que componen este examen. En la sección de comprensión lectora, el candidato lee de 3 a 5 lecturas de más o menos 700 palabras y responde de 12 a 14 preguntas de opción múltiple sobre el contenido de las mismas. Muchas de estas preguntas valen un punto cada una, aunque otras, generalmente las que están al final de la sección, valen un poco más. Esta tiene una duración de 60 a 80 minutos. En comprensión auditiva, el candidato tiene que escuchar de 6 a 9 selecciones de audio, cada una con duración aproximada de 5 minutos. Usualmente se trata de conferencias académicas o conversaciones casuales entre hablantes nativos. En total, la sección dura de 60 a 90 minutos. En expresión oral, se te presentan algunas tareas que requieren que hables más o menos durante 1 minuto. La extensión depende de la tarea que se te asigne. Es posible que tengas que leer o escuchar una grabación para poder resolver esta sección y tiene una duración de 20 minutos. En la sección de expresión escrita, tienes que resolver 2 pruebas por escrito. Usualmente también tienes que leer o escuchar una grabación. Esto dura 50 minutos. En este episodio hablamos de los exámenes estandarizados IELTS y TOEFL, que miden tu nivel de inglés. Mencionamos cada uno de los rubros que se evalúan en estos exámenes, así como el formato y lo que puedes esperar en cada una de estas secciones. Es importante notar, y esto es también a raíz de la pandemia, que han empezado a haber otros jugadores dentro de la certificación del inglés para los posgrados. Entre ellos está el examen de Pearson y el examen también Duolingo. Por ejemplo, en el caso del examen Duolingo es un examen mucho más corto e incluso tiene menos costo. El único tema con estos 2 otros exámenes es que en general son pocas las universidades todavía que los aceptan. Esto es probable que cambie y que cada vez sean más universidades que los acepten como opciones, pero pues es importante que si quieres tomarlos en lugar del TOEFL o el IELTS, te asegures que todos los programas a los que quieres postular tienen la opción de poderlos presentar para justificar o certificar tu nivel de inglés.
Gracias por escucharnos. Si lo disfrutaste y encontraste útil, te invitamos a suscribirte y darnos una reseña a través de tu plataforma favorita. Si tienes dudas o comentarios, puedes escribirnos a través de las redes sociales de Escolástica, en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter, o visitar nuestra página www.escolasticaprep.com. Nos encantará leerte y saber tu opinión. Admissions Insights by Scholastica. Nos reservamos el derecho de admisión.